Bueno, eres lo que comes es un concepto que sigue estando vigente, que se ha utilizado habitualmente en el contexto de nutrición, pero que tradicionalmente se ha asociado a procesos metabólicos o cómo los procesos metabólicos se ven afectados por los alimentos. En base a una serie de funcionamiento metabólico normal consensuado, ¿no? Pero sin tener en cuenta características propias, intrínsecas del individuo, como son la genética o la propia exposición al medio ambiente, en este caso a la dieta, y la propia interacción bidireccional que puede existir entre ambos. Es decir, la dieta no solo es un factor ambiental que determina nuestro estado de salud y también nuestro estado nutricional, sino que puede afectar a la expresión de genes y cuyo impacto en procesos o modelos de salud y enfermedad pues también es diferente en función de variantes genéticas. Es decir, es importante la interacción bidireccional gen-dieta. Y esta importancia es lo que hace necesario redefinir ese concepto, esa noción conceptual de eres lo que comes, desde 3 puntos de vista, que es lo que hace la genómica nutricional, es decir, la suma de nutrigenética y nutrigenómica. Bien, la genómica nutricional, la que integra nutrigenética y nutrigenómica, es un tipo de nutrición integrativa, cuyo enfoque integrativo precisamente es esta interacción bidireccional dinámica entre gen y dieta. Hay tantos enfoques integrativos como conocimiento queramos integrar y no son excluyentes. Esto quiere decir que, por ejemplo, podemos utilizar una terapia de nutrición integrativa que intenta inducir una cetosis media para contrarrestar un efecto Warburg en un paciente canceroso, y esto no es excluyente de utilizar una genómica nutricional que tenga en cuenta también sus susceptibilidades y necesidades particulares, ¿no? Es decir, el modelo ideal no existe porque debería de incluir todas las variables y no se conoce, y seguramente generaría un modelo impracticable desde el punto de vista de la práctica, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que la genómica nutricional, siendo una nutrición integrativa, un tipo de nutrición integrativa, sigue siendo reduccionista dentro de la complejidad que puede suponer, pero en cualquier caso es una aproximación mucho mejor que la actual, mucho más real, mucho más eficiente a la hora de proponer estrategias de intervención dietéticas que mejoren la salud. Bueno, la genómica nutricional lo que va a permitir fundamentalmente es superar el modelo de nutrición actualmente vigente, ¿no? Es un paradigma nutricional que parametriza necesidades nutricionales en función de grupos poblacionales muy amplios, atendiendo a criterios como la edad o el sexo, y que no tiene en cuenta estas interacciones bidireccionales, ¿no? Es un modelo, digamos, un paradigma de un modelo para todos, cuyas deficiencias se han puesto cada vez más en evidencia en fenómenos complejos, en pandemias como la obesidad, pero también en fenómenos muy simples como una simple intervención dietética para perder peso. Lo que plantea la nutrigenómica o la genómica nutricional, que es la integración de ambas ciencias, es precisamente integrar el conocimiento de cómo variantes genéticas nos afectan en la salud y también identificar interacciones dieta-gen que sean relevantes, es decir, compuestos alimenticios o compuestos bioactivos que tengan funciones o efectos saludables en la salud y genotipos que sean sensibles a esos compuestos. Por tanto, es un modelo más de identificar necesidades y susceptibilidades individuales. Un paradigma mucho más amplio y mucho más eficaz, como ya he dicho anteriormente. Bueno, los test nutrigenéticos están diseñados para identificar mutaciones o polimorfismos genéticos en determinados genes y así identificar tu susceptibilidad genética, tu predisposición genética a sufrir alguna patología relacionada con esos genes. Son útiles siempre y cuando uno sepa interpretar lo que es un polimorfismo, lo que es un SNP, si tiene relevancia clínica, porque solo de esta forma podemos identificar si la mutación que nos han analizado de ese gen en concreto es de utilidad en la práctica clínica. También deberíamos de conocer un poco su contexto, es decir, qué significa tener esa mutación y si hay alguna medida nutrigenómica que podemos proponer para superar la limitación genética que haya impuesto, ¿no? En otro caso, pues lo único que va es a abrumar a la gente con información y con declaraciones de salud, muchas veces que no tienen el suficiente nivel de evidencia científica como para ser utilizadas, ¿no? Y que puede incluso hipotecar la vida de una persona. Sí, la suplementación puede ser muy útil como medida nutrigenómica, sobre todo cuando se intenta modular el grado de afectación o de limitación funcional que ha impuesto la genética en la actividad de determinadas enzimas, de las rutas metabólicas, siempre y cuando no se haya inhibido o suprimido completamente la actividad de estas enzimas. Son casos muy comunes, por ejemplo, de la COMT, una enzima que se encarga de metabolizar
todos los digamos, neurotransmisores, catecoles, incluso estrógenos, que hay dos variantes, una que digamos que actuaría más rápidamente y otra más lentamente. En el caso de la enzima con una actividad lenta, pues puede degenerar en procesos como trastornos de hiperactividad y se puede mejorar su función suplementando con un cofactor que es el SAMe, que es un suplemento nutricional habitualmente utilizado. Otro ejemplo sería, por ejemplo, la metiltetradifolato reductasa, que es una enzima del ciclo del ácido del folato, extremadamente esencial y cuya suplementación con el producto final de la ruta de esa enzima, que es el metiltetradifolato, se supera completamente la limitación genética. Pero también hay otros ejemplos, por ejemplo la adiponectina, que es una hormona que está relacionada con la sensibilidad a la insulina y con el desarrollo, por ejemplo, de patologías como la diabetes, pues su función se puede mejorar suplementando con ligando receptores de PPAR, como pueden ser los omega 3 normalmente, ¿vale? O sea que ahí sí hay varias estrategias de intervención nutricional utilizando suplementos que son muy efectivas.